WebSocket admite, bueno, tipos de paquetes binarios, tipos de paquetes de texto UTF-8, entonces tranquilamente se puede hacer eso. Y así tengo o junto todas las piezas de mi tecnología, ¿sí? Mis navegadores web, mi zip server, un zip server, la única cosa loca que tiene que tener ese zip server es que la capa de transporte para el zip que debe implementar es WebSocket. Es decir, podría haber una conexión WebSocket entre el browser y el zip server WebSocket, y por ese socket tenés un invite, 180 ringing, etcétera, 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 hasta después dejar la media peer-to-peer entre los browsers. Eso es un poco el rompecabezas con lo que estuvimos hablando hasta recién. Bueno, ahora bien, para hacer todo esto, imagínense el desarrollador de la aplicación web si tuviese que hacer todo de cero, ¿no? Desarrollar la página para que se abran, se invoquen las APIs para tomar el control de la webcam, luego generar un SDP, luego con otra función a lo mejor generar un zip invite, transportarlo sobre el WebSocket, etcétera, 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 digamos. Hay que hacer bastante, pelarse mucho los dedos, pero afortunadamente existen ya librerías, frameworks, que están libres, que son open source, que están para descargarse, que nos simplifican toda esta cuestión. Es decir, abro la aplicación, tengo que generar el login, es decir, establecer el WebSocket. Bueno, será un método de la librería. Tengo que, quiero hacer una llamada, pido autorización a agarrar el micrófono y la webcam, otro método. Genera una llamada a aquel usuario, otro método. Y así, bueno, de esta manera yo me puedo abstraer de esa cuestión de tener que desarrollar todo de cero. Entonces, juntando un poco todas las piezas, ya podría estar hablando del siguiente esquema. Tener, ¿no es cierto?, tener mis clientes que consuman mi aplicación desarrollada con WebRTC. Entonces, de pronto él pone www, entra a la aplicación ya la tiene dibujada, el JavaScript dibujado en la pantalla, y eso lo puedo hacer con, ¿no es cierto?, bueno, más allá de la tecnología web que implemente, las librerías allí descriptas. ¿Quién soporta zip sobre WebSocket? Camalio, FreeSwitch, Overzip, Asterix. Entonces, de esa manera yo podría ya fácil armar un laboratorio y hacer que se puedan llamar por lo menos 2 peers por WebRTC. Pero bueno, nosotros lo que realmente queremos es Elastix. Lo que queremos hacer es que esto funcione sobre Elastix. El evento se llama Elastic Be Free, somos Elastix, así que mi experiencia, y lo que tienen nuestros clientes son elásticos. El cliente está acostumbrado a crearse sus extensiones, a agregar gestores a colas, modificar el IBR. Entonces el departamento de sistemas usa Elastic. Si le doy un camalio, me va a mirar y me va a sacar de una patada, ¿saben dónde? Entonces, tenemos que llevar todo esto que planteamos ahí. ¿Por qué? Porque en realidad detrás de eso, el fin de todo esto es ir a ese esquema. O sea, tener mi call center o mis operadores que puedan dialogar con extensiones zip UDP estándares, puedan discar a la PSTN, salir por las analógicas, por las E1, por los zip trunks. Entonces, la finalidad, o sea, donde yo tenía que llevar todo esto es a ese esquema. Y bueno, no sé si ofendo a alguno, espero que no. Hay cosas peores que ser hincha de River Plate. Cuando uno descarga la ISO del Elasti 2.5 o 2.4 y configura todo esto, obviamente hay que leer un poquito y tocar un par de archivitos de Asterix y ya nos encontramos con problemas. Y bueno, un poco tiene que ver también con lo que habla Paul, estamos sobre CentOS 5 y ahí tenemos paquetes muy viejos, libsrtp, OpenSSL, incluso la misma versión de Asterix que viene, uno no puede meterse y compilar el Asterix para arreglar todo. En realidad se puede arreglar con mucho esfuerzo algo, pero no es una solución robusta, no es una solución que yo pueda serializar. El hecho de... Y bueno, gran parte tiene que ver con esto. Estoy ansioso y sinceramente no pude probar todavía en Elastic 4, pero por el momento la solución, el workaround, cuando se arrancó el proyecto y todo eso, y acá no respondía como esperábamos, fue caer en un gateway.
caer en un gateway que de alguna manera haga la traducción del mundo WebRTC al mundo SIP UDP. Entonces de este lado se hablará sí sobre WebSocket, se hará el intercambio de claves de TLS, SRTP, ICE, el codec Opus, y de este lado, bueno, Elastic tal cual lo conocemos. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, acá se pueden plantear varios caminos, por ejemplo, usar Camalio con RTP Engine, usar, no sé, de pronto un Asterisk 13 con CentOS 6 y hacer alguna magia para que se sincronicen las extensiones o algo así, también es viable. En su momento, a la hora de evaluar todas las posibilidades, se optó por un gateway que está disponible, es open source, es GPL, y lo que hace es justamente traducir del mundo WebRTC al mundo SIP UDP, y ese gateway es parte del framework que también es parte de la librería ZipML5. Entonces la combinación tecnológica fue librería ZipML5, WebRTC to Zip para hacer lo que es la traducción, y así se configuró la solución. Esa es tal cual la solución a la que se arribó y a la que está funcionando sin ningún tipo de problemas. Obviamente hay que pelarse un poco los dedos acá, va a haber que leer, va a haber que compilar eso a mano, pero bueno, como van a ver, ese gateway después me va a servir para n instancias de Elastic que yo tenga. Así quedaron completo, digamos, mis componentes. Entonces, bueno, en mi aplicación web, de pronto accedo a la aplicación web, se carga, pongo mis datos de gestor fpignataro, contraseña tanto, submit. Se generará el WebSocket y estaré online. Es decir, a partir de ahí, con este WebSocket establecido, un registro que se haga a lo mejor para aquí, ya cualquiera me puede llamar o yo puedo llamar. ¿Sí? Entonces, graficándolo un poco sería el esquema así. O sea, si bien el botón llamar y el formulario o el campo de texto donde yo pongo el número y doy submit, me lo proporcionó, me lo dibujó la petición al servidor web, en realidad esto es JavaScript y por aquí abajo ya estoy usando las librerías para usar este WebSocket. Entonces, bueno, ahí tendré un streaming entre el mundo SIP UDP con el mundo SRTP Opus. Realmente es así, fíjense, bueno, ahí no sé si se llega a ver, hay uno de estos webphone WebRTC abiertos y la consola de JavaScript abierta y pueden ver cómo realmente viajan los paquetes zip formulados desde JavaScript. Bueno, hay un WebSocket, una captura de un WebSocket. Y bueno, ahí está un poco el resultado de cómo quedó este sistema de gestión web con toda la parte de manejo de la telefonía directamente desde JavaScript. Pero bueno, veámoslo un poquito lo que explicaba recién, aquí está un poco más detallado, donde tendré mi cliente HTML5, que traerá la página web, la aplicación, y luego se encargará, ¿no es cierto?, la librería de trabajar con esto, y voy a tener mi servidor de WebSockets, mi gateway de SRTP Opus al mundo RTP. Pero bueno, esto está muy bueno, es muy interesante para llevarlo a la nube. Para llevarlo a la nube. Entonces, lo que podemos plantear es hacer uso de ¿qué? De esto. Si tenemos muy bien implementado en el cliente, ya en la especificación ICE, con un servidor TAN, podemos resolver casi todo tipo de problemas de NAT transversal. Entonces, cuando esto está en la nube y mis call centers empiezan a estar clientes en Internet, yo puedo resolver el NAT. ¿Por qué? Porque tengo herramientas con qué, porque la tecnología fue gestada de cero para eso, ¿no? Entonces, si yo ahora configuro un stack, un cloud call center como software as a service, que es lo que terminó siendo este producto, podemos ver que tenemos
el stack, ¿no es cierto?, de WebRTC, conformado por mi servidor Torn, mi gateway y mi aplicación web, que ya bien podría ser multitenant, una base de datos por cliente, darle la URL al cliente y que directamente hagan la llamada. Fíjense ahí que lo que puse dice WS Proxy. Eso sería son módulos que tienen los servidores web para hacer de WebSocket Proxy. Es decir, ¿por qué? Porque en la nube yo le tengo que pegarle a un solo puerto, allá arriba. Entonces yo le pego al puerto 80 para el zip y para el HTTP. Y el WebSocket Proxy, que es un módulo de IIS o de NGINX, lo que va a hacer es proxyar todo al WebRTC to zip, que es el servidor verdadero de WebSocket. Entonces yo prácticamente con un NAT muy complicado, con 2 puertos estoy listo. Ni siquiera, bueno, el puerto 80 está abierto siempre, o el 443. Entonces el zip y el HTTP van a un puerto. Y a lo sumo con Torn puedo solucionar retransmitiendo el SRTP. Y de eso se trata un poco la idea de qué se puede hacer con WebRTC, o al menos el ángulo obtuso que yo saqué de WebRTC para implementar en el mundo de las telco, que, vuelvo a repetir, creo que somos casi todos los que estamos aquí. En el roadmap, bueno, tienen la telefonía en JavaScript. O sea, ahí los desarrolladores se les hace agua a la boca porque cuestiones como pop-up, cuestiones como trabajar con el Caller ID, implementar IBR y desde el IBR enviarle cuestiones a nivel de números de cliente, cuestiones como implementar, bueno, cosas como SSP para el Call Center Pro y la parte de Data Channel de WebRTC para chat, compartición de pantalla, transferencia de archivos, que son cosas que también WebRTC implementa, están un poco en el roadmap. Bueno, preguntas. A ver ahora. Bueno, cuando vi que enlazaste la llamada, vi que nada más usaste un solo códec, el G711. ¿A dónde? ¿Ahí será? ¿Puedes manejar otro códec para que se reduzca el ancho de banda? Soporte, es que en realidad esto está en la LAN. Esto está en la LAN. Y yo aquí uso Opus, que es el mejor códec del mercado. Es un códec que responde autoajustable. Códec que va, creo que de 5 kilobits por segundo a 511 kilobits por segundo. Podés escuchar música clásica por ese códec. Claro, podría ser inclusive G722, si tengo endpoints G722, para mejorar inclusive y aprovechar el jugo que le saco al Opus. Pero en realidad esto es un componente que hace esa transcodificación. La idea es que no, la idea es que esto desaparezca. A mí me gustaría hablar directamente aquí con Elastic y con Aztec, pero bueno, hoy es así. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Fabián, ¿cuál es la pregunta del premio? Ninguna de esas todavía, ¿verdad? La pregunta del premio, ¿la tengo que formular yo a ellos? Sí, yo se la tengo que formular. Bueno, yo se la voy a formular. Bueno. Nada más una pregunta. Hablaste de la parte del WebSock. Si podemos regresar a la anterior. Mencionaste que se podía montar sobre IIS, pero lo podemos montar sobre un CentOS, por ejemplo, con Apache o... Mira, con NGINX es donde yo lo utilicé y sé que está el módulo para hacer proxy WebSocket. En IIS también. En Apache, mira, creo que no. No lo voy a afirmar, pero... No sé si hay alguien que me pueda contradecir, pero me parece que Apache creo que no tiene todavía un... Efectivamente. Normalmente, por ejemplo, cuando trabajas con WebSocket, podemos abrir lo que viene siendo un Python y ponerle un RabbitMQ para manejar lo que vienen siendo la mensajería, y sobre esta mensajería es empezar a hacer las transacciones sobre el WebSocket, principalmente cuando tienes multithread. Claro. ¿Cómo controlarías, por ejemplo, lo que vienen siendo 10 llamadas simultáneas, ya sea que lo controles por carrusel o que a las 10 llamadas le llegue una entrada? No sé si me expliqué. No. ¿Te llega una entrada o un inbound? Sí, un inbound llega acá.
Te llega un por el invite. WebSocket. Lo recibe un operador. Sí, Te llega otra entrada. Sí. Necesitan mandárselo al segundo operador. una transferencia. Ah, no, una queue, por ejemplo. Exactamente. Acuérdate que la queue la está manejando Elastic en este esquema, ¿no? Ah, ok. Estamos. Las queues las están manejando de Elastic. Ahí Pues la llamada entrante viene por acá. La queue está acá. En esta queue están registrados, para él son entidades zip, y son entidades zip UDP encima. O sea que estará el interno 501 en la dirección IP 192.168.015 en el puerto tanto. El interno 502 en la dirección 192.168.015 en el puerto tanto. Entonces, la queue está acá. Él va a manejar o distribuir las llamadas a entidades que para él están acá y son UDP. Esto viajará por allá y esto simplemente retransmite por el WebSocket el invite. Pero la distribución de la llamada lo hace ahí Elastic. Ah, ya me responde. ¿Seguro? ¿Está claro? Sí. Bueno, una pregunta les hago yo a ustedes. ¿En qué versión de Asterix se implementó WebSockets? Versión Acá. de Asterix. Acá hay una. ¿No es la 2.4? De Asterix. No. Asterix. A ver, acá hay otra persona. 11. 11. Ahí. De Por favor. Asterix. El Asti 2.4 viene con 1.8 de serie, el Asti 2.5 con 11, pero Asterix. Bueno. Un aplauso. Muy bien. Gracias. Fabián, excelente presentación. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Y realmente aquí es donde vemos toda esa tecnología y videos que vimos hace rato. Cómo se llega a todo eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias a Felicidades. ustedes. Gracias. Vamos a sacar con esto.